Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate ya en nuestro último segmento del día de hoy. Bueno, si tienes ganas de comer quesos venezolanos de verdad, con ese sabor que dejamos allá en nuestra tierra, pues tú tienes que visitar La Pradera. Ellos tienen el queso de mano, el queso telita, el queso guayanés. El fin de semana, a partir de mañana viernes, y el sábado tienen el queso del fin de semana, que es delicioso. Es una mezcla de todos estos quesos, las cachapas, los tequeños, todas esas cosas que nos encantan a los latinos y a los venezolanos. Así que visita La Pradera para que puedas darte ese buen gusto. Bueno, ya tenemos conectado vía Skype a la periodista de BPI, Gabriela Peroso. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, Patricia. Justamente una jornada muy intensa acá en la ciudad de Washington. En primer lugar, estuvimos en el Congreso, en el Capitolio, conversando con dos de las congresistas que se estrenan y vemos cómo es tan importante el tema venezolano. Donna Shalala se encontraba en medio de una votación en el Pleno de la Cámara de Representantes y hizo una pausa precisamente para atendernos y para condenar al gobierno de Nicolás Maduro. También Debbie Mucarsel-Powell conversó con nosotros y están súper comprometidos, rechazan definitivamente el tema de la legitimidad de Nicolás Maduro y lo declaran un dictador. Sin embargo, tanto estos funcionarios del Congreso de la República como los llamados que hace Estados Unidos son muy particulares y justamente hablan de que debe haber una reacción interna. En el día de hoy, a pesar de que se da esta resolución que aprueba la Organización de Estados Americanos por 19 países, se esperaba que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, diera un paso al frente, diera definitivamente cuáles son los pasos a seguir para cumplir la Constitución. Si se habla de usurpación de poder o vacío de poder, había que tomar una acción y esa acción debía ser directamente de la Asamblea Nacional. Lo que nos comentan entre pasillos es que hubo desilusión. Las naciones del mundo estaban apoyando a Venezuela. Vimos a un país como Paraguay, que dio un paso al frente, rompió relaciones con Venezuela, incluso llamó a cerrar la embajada y sin embargo en Venezuela no se están dando los pasos necesarios que respalden lo que está haciendo la comunidad internacional. Sabemos que la realidad de Venezuela es muy dura, no nos toca a nosotros juzgar por qué o no se hizo, pero lo que comentaban entre pasillas era eso, que se habían alcanzado votaciones como la de Haití, una abstención de México que se decía que iba a ser un voto contrario y sin embargo dentro de Venezuela no se estaban dando esos pasos para cumplir la Constitución. Así que el apoyo internacional ya suma más de 50 países. Nuevamente veíamos a Canadá hablando, a Argentina hablando y justamente Paraguay rompiendo relaciones con Venezuela y 19 votos en la Organización de Estados Americanos respaldando lo que decía el Grupo de Lima, de que el poder de Nicolás Maduro, que ya no es presidente de Venezuela, debería transferirse al poder legislativo, a la Asamblea Nacional. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, Gaby. Bueno, me sorprende lo que me dices porque vengo de una conversación muy larga con Daniel Lara Farías que hacía precisamente ese análisis, ¿no? Bueno, y Daniel es internacionalista. Daniel decía, si no hay una reacción interna, pues la comunidad internacional, ¿cómo va a actuar, no? Guaidó ha dicho que no, bueno, de hecho en este momento en Venezuela no hay presidente, porque Guaidó no se juramentó y no se reconoce a Nicolás Maduro como presidente. Él argumenta que necesita el respaldo de la Fuerza Armada. ¿Tú escuchaste o hay algún análisis en Washington acerca del papel de la Fuerza Armada en todo esto? Sí, definitivamente el tema de la Fuerza Armada también es comentado acá. Recordemos que incluso la resolución de la Organización de Estados Americanos habla de que la ayuda humanitaria debe entrar a Venezuela. No solamente se trata de apoyar a todos aquellos que se encuentran en las naciones y el dinero que ya ha sido destinado para ellos, sino que quieren que lleguen los alimentos y las medicinas. Y ellos reconocen que sin el apoyo de la Fuerza Armada Nacional es imposible dar ni siquiera ese primer paso de llevar alimentos y medicinas. Y por tanto, cualquier otro paso pasaría definitivamente por el tema
tema de la Fuerza Armada Nacional. Sin embargo, hay esperanzas. Veíamos incluso al presidente de la Asamblea Nacional que hablaba con algunos de los presidentes latinoamericanos y justamente se refería a este artículo. Ya se ha convocado a este cabildo. Creo que la Asamblea Nacional debe justamente también vigilar su espacio físico, lo que es la sede del Parlamento venezolano, y también hacer este tipo de cabildo de calle para, en definitiva, dar la ruta a seguir. Ellos lo han dicho, el día de mañana podría hacerse y se esperaba también, decían incluso que el secretario general de la Organización de Estados Americanos iba a hablar luego de que se diera este pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Al parecer, como todavía no hay esa hoja de ruta, el secretario general no se dirigió a las Naciones de América para dar también su resolución particular, más allá de lo que fue la votación en el seno de la Organización de Estados Americanos. Claro, yo sin embargo considero que hay que esperar, como tú dices, Gaby, al día de mañana, ¿no? Esto no era algo que se iba a resolver el 10 de enero. El 10 de enero comienza el proceso. Vamos a ver qué ocurre el día de mañana, sobre todo porque se está convocando a los ciudadanos a que acompañen ese cabildo abierto. Es decir, que sea la gente en la calle la que dé el respaldo también a Juan Guaidó como presidente de la República. Fíjate, Gaby, en este momento que estamos conversando ya se habla de allanamientos en Venezuela, se habla de que comenzó la represión. La comunidad internacional, claro, es complicado para la comunidad internacional actuar si no tiene a quien respaldar, en este caso si no hay un presidente que juramentó la Asamblea Nacional, ¿no? Pero ¿hasta dónde la comunidad internacional podría, incluso lo escuché en la entrevista, en dos de las entrevistas que tú hiciste, la comunidad internacional está muy clara en el aparato represivo del régimen, ¿no? Y de que el ciudadano está, bueno, desarmado ante eso. Lo dijo hoy incluso el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Los ciudadanos venezolanos no pueden con esto. ¿Podría haber alguna reacción si viene una arremetida brutal contra los ciudadanos que, por ejemplo, acudan a acompañar mañana al Cabildo Abierto? Sí, definitivamente la comunidad internacional está muy clara en lo que ocurre en Venezuela. Vemos a un presidente de la Asamblea Nacional que está completamente indefenso, que justamente si hace cualquier tipo de pronunciamiento en apenas minutos podría ser detenido. Lo ha dicho Nicolás Maduro, ha amenazado a las otras naciones del mundo. Imagínate lo que queda para todos esos venezolanos que siguen internamente luchando. La comunidad internacional definitivamente estaría respaldando, sin embargo, no podrían hacer acciones que detuvieran ese tipo de represión. A mí me llamaba la atención, el gobierno de Estados Unidos está cerrado. Nosotros no entendemos muy bien el término, pero está completamente paralizado. Los funcionarios están trabajando sin cobrar sus salarios, sus sueldos. Y una de las cosas que hablábamos con el embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, era eso. Él decía, estamos tan comprometidos que a pesar de que hay un cierre del gobierno en donde se paralizan una cantidad de acciones, Venezuela es nuestra prioridad. Y a pesar de que no estamos cobrando, estamos aquí, estamos trabajando. Vimos las declaraciones de Pompeo. A pesar de que no todos los funcionarios del departamento están trabajando, Venezuela es una prioridad y esto justamente nos protege de alguna manera de toda esta arremetida que en definitiva va a venir. Maduro amenazó internamente y también a las demás naciones, lo hacía con el Grupo de Lima, les daba incluso 48 horas para rectificar. Definitivamente creo que van a haber sanciones diplomáticas por parte de Nicolás Maduro, ya no como gobierno venezolano, sino como el dictador, como ha sido calificado en el día de hoy, y también algunas medidas bien contundentes con la comunidad internacional que quizás reaccione antes y también comiencen ellos a romper relaciones tal y como lo hizo Paraguay. Eso te iba a preguntar, si escuchaste, por ejemplo, los países que votaron en la OEA van a retirar sus embajadores, porque el de Paraguay inmediatamente actuó, pero es el único que ha tomado una decisión firme, ¿no? Sí, yo creo que los cancilleres y los presidentes estaban esperando justamente cuál era el segundo paso a seguir. Está el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, está la Asamblea Nacional, están estudiando los pasos y incluso nos sorprendía normalmente cuando hacemos este tipo de coberturas en la Organización de Estados Americanos, por lo menos 5 o 6 cancilleres siempre declaran, siempre están allí y uno puede ir haciendo uno a uno. En esta ocasión, Patricia, salieron los representantes del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y el embajador de Estados Unidos por la puerta donde estaba la prensa. Los demás cancilleres se fueron por la puerta de atrás.
yo me imagino que era muy delicado que fueran los embajadores de la Organización de Estados Americanos las que dieran una posición tan Claro. importante. Y le corresponde entonces a los cancilleres de cada una de estas naciones decir en qué se traducen esos 19 votos. Porque si bien la Organización de Estados Americanos está desconociendo al gobierno de Nicolás Maduro, van a haber diferentes niveles de cómo se va a manejar eso. Por ejemplo, Estados Unidos ha dejado claro que no va a cerrar su embajada en Estados Unidos. Veíamos que la declaración de ellos declaran ilegítimo a Nicolás Maduro, sin embargo no toman acciones tan contundentes como lo está haciendo Paraguay. Y justamente la hoja de ruta, lo que haga la Asamblea Nacional, marcará entonces cuál será la posición de las demás naciones del mundo que se esperaba hablaran en el día de hoy. Se hablaba de que por lo menos Argentina y Colombia lo harían. Canadá se pronunció, sin embargo, no dio específicamente cuáles son las acciones diplomáticas, tal y como lo dice la resolución, habla de acciones diplomáticas, políticas, financieras, comerciales, que ellos consideren necesarios para presionar para que se restablezca el orden democrático en Venezuela. Bueno, yo creo que el día de mañana es muy importante, Gaby, así como lo estamos esperando nosotros los periodistas, también la comunidad internacional tiene que estar esperando a ver qué pasa mañana con ese cabildo abierto. Así que seguimos en contacto y muchas gracias por ese reporte tan específico y detallado. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Gabriela Peroso de BPI. Bueno, con esto nos despedimos hasta mañana. Mañana seguimos aquí esperando la noticia, analizando, viendo al país y explicando a Venezuela, que es tan complicada de entender. Antes de irme a un corto, te quiero recomendar que hagas la tarea. Ayer tuvimos una entrevista aquí con Melba Bravo que nos explicó cómo es eso de comprar una casa aquí en Estados Unidos, los pasos que se deben dar para que eso no se convierta en una tortura y en un estrés. Comunícate con Melba Bravo, que ella te va a llevar de la mano en ese camino tortuoso de comprar una casa para que no sea precisamente tortuoso. Ella te va a ayudar con los préstamos a los que puedes acceder. Si apenas tienes 2 años con permiso de trabajo en Estados Unidos, tú puedes optar a préstamos muy, muy buenos para comprar tu vivienda. Con esto me despido, hasta mañana.